Buenas tardes, mi nombre es Felipe Farfán, soy residente de cirugía digestiva y el día de hoy vamos a hablar respecto a urgencias en el esófago. Em, Como contenidos generales de la presentación, vamos a analizar generalidades que son relevantes para poder entender bien el cómo se actúa y cómo se manejan las diferentes patologías que pueden existir en este contexto, como son cuerpos extraños esofágicos, ingesta de cáusticos, cómo evolucionar con una perforación esofágica y también lo que es el síndrome de Mallory-Weiss o el trauma esofágico. Em, Eso, como generalidades, dentro de esto igual siempre es bueno recordar algunos antecedentes de la embriología, que el esófago se origina del divertículo respiratorio del intestino anterior en su tercera semana de gestación y la inervación de los dos tercios proximales viene del vago y el tercio inferior del mesénquima local a nivel distal. A nivel de la musculatura, los dos tercios superiores tienen musculatura estriada em, y a nivel ya del tercio distal es una musculatura más lisa de control autonómico. Anatómicamente, el esófago mide alrededor de 25 centímetros, se divide tanto en segmentos cervicales, en donde también torácico y hay una extensión que es abdominal también. Está ubicado anterior a la columna vertebral y posterior a la tráquea, y su irrigación es segmental. Las porciones superiores dependen de la arteria tiroidea inferior, las porciones medias vienen de arterias provenientes de las intercostales, bronquiales y directamente de la aorta, y la porción inferior ya depende de la arteria frénica y la gástrica izquierda con sus ramas. No existe un vehículo dominante y también es un contexto que uno tiene que estar atento a cuando uno tiene que repararlo de forma quirúrgica. Existen tres estrecheces anatómicas que también son fundamentales de conocer, ya que habitualmente es ahí donde se pueden impactar los diferentes cuerpos extraños y producir posibles perforaciones, también iatrogénicas, como cuando uno realiza una endoscopía a nivel del esfínter esofágico superior, a nivel del cricofaringio, en el cruce con el arco aórtico y el bronquio fuente izquierdo, y a nivel del esfínter esofágico inferior en el hiato. Em, con respecto a la fisiología de la deglución, es un acto neuromuscular que dura entre 3 a 8 segundos y que donde participan múltiples músculos que en coordinación van a permitir que existan tres fases, una oral, faríngea y una esofágica. Y esto va a estar en contacto con la apertura del esfínter esofágico superior, el bolo propulsado por una onda peristáltica primaria que permite que finalice en la relajación del esfínter esofágico inferior. Y esto va a tener una cierta graduación en lo que respecta a milímetros de mercurio, entre 12 y 25 milímetros de mercurio. El concepto clínico importante a recalcar en este caso es la disfagia. Conceptos como la disfagia lógica, cuando el paciente tiene dificultades para los sólidos, esto generalmente apunta a una causa habitualmente mecánica, que puede ser una estenosis o un tumor. Y hablamos de disfagia ilógica cuando la dificultad para tanto sólidos como líquidos puede ser por igual. Esto típicamente puede estar asociado a trastornos motores esofágicos como son la calasia. Y esta diferenciación es muy relevante cuando uno está evaluando y entrevistando a un paciente. Ahora bien, vamos a hablar respecto a los cuerpos extraños esofágicos. En general, se reportan más de 100.000 casos al año. Esto es algo bastante frecuente. La población de riesgo es bastante característica. En general son niños, en donde son de forma accidental, se introducen monedas, pilas o imanes. Y en adultos tiene relación con intoxicación alcohólica, deterioro cognitivo o dentaduras postizas que pudiese tener. En general también hay un grupo que ingesta intencional, que incluye pacientes con trastorno psiquiátrico, población penal, que a veces vemos que son objetos eh, que, que pueden introducirse a través de que puedan ingerir. En general estos se impactan, va a depender del tamaño y la forma, pero hay sitios anatómicos bien frecuentes que son el músculo cricofaringio a nivel del esfínter esofágico superior,
también a nivel a la altura del arco aórtico y, y además pueden también llegar a niveles más bajos y ya es cuando pasa a nivel del estómago. Clínicamente lo más característico es un cuadro agudo de disfagia súbita y mucha cialorrea. El paciente no logra tragar ni siquiera su propia saliva, por lo cual puede estar asociado a dolores, a odinofagia, dolor retroesternal y puede o no estar acompañado de vómitos. Síntomas como signos como estridor o disnea hablan que pudiese ya tener algún compromiso de la vía aérea por compresión extrínseca. En niños y adultos con deterioro mental, el antecedente de ingesta puede no ser claro, por lo cual la disfagia súbita e inexplicada hay que pensar en la posibilidad de que pueda ser un cuerpo extraño. Em, Ahora bien, para el diagnóstico de esto, inicialmente, obvio que la historia clínica y el examen físico van a ser fundamentales. En cuanto al laboratorio, no es algo que vaya a mover mucho la balanza en el momento de tomar una decisión, pero pedimos un hemograma, una proteína C reactiva, gases y lactato. Esto no nos van a decir dónde está, pero sí nos pueden ayudar a si existen ya posibles complicaciones a un cuerpo extraño, como son signos de inflamación, perforación o incluso sepsis, dependiendo en qué momento nos consultan. Las imágenes van a ser fundamentales en este caso. La radiografía sigue siendo un examen importante, cervical, tórax y abdomen, ojalá en dos planos. Permiten finalmente ubicar objetos radiopacos y buscar signos indirectos de perforación, como neumomediastino o aire libre subdiafragmático. Ahora bien, la radiografía, como cualquier examen, puede presentar falsos negativos. Y en estos diferentes tipos de elementos, por ejemplo, que pueden pasar con cuerpos extraños, que son huesos de pollo, espinas de pescado o plástico, puede que no nos permita diferenciar de buena forma si existe o no un cuerpo extraño. Ahora bien, la radiografía, o sea, perdón, el escáner, es una herramienta esencial y de fácil disponibilidad actualmente. em, Llega a tener una sensibilidad de un 90 a un 100%, con especificidad también bastante alta, y es vital para detectar complicaciones como perforaciones, abscesos y colecciones. Ahí es muy importante, muchas veces, y nosotros lo ocupamos, un contraste hidrosoluble que nos permitiría de mejor forma poder diferenciar y evaluar si hay una posible fuga o perforación. Em, por lo cual lo ideal es no retrasar el diagnóstico pidiendo o volviendo a pedirlo, sino que algunas veces nosotros lo pedimos de forma inicial con contraste oral. Em, una cosa importante respecto a la indicación de la endoscopía, que la endoscopía está dentro del pilar terapéutico y de diagnóstico. En general, las endoscopías de emergencia tienden a ser resolverse entre menos de 2 a 6 horas y hay que evaluar cierto, uno puede ver de forma directa si hay perforaciones o no y puede encontrar el cuerpo extraño que pudiese encontrarse en el esófago. En general, dependiendo del cuerpo extraño, tanto las pilas como los imanes pueden generar necrosis y quemaduras eléctricas em, con pocas horas de evolución e incluso generar obstrucciones completas a nivel del esófago, lo que después nos aumenta el riesgo de aspiración. Em, en general, la endoscopía es uno de los exámenes o procedimientos que debiésemos realizar. En general, siempre hay que considerar que debiese ser con una vía aérea protegida, intubado, ojalá el paciente, para disminuir los riesgos de aspiración. Ahora bien, cuando existen ciertos pacientes que pudiesen incluso con alimentación tener una impactación alimentaria recurrente en el esófago, debiésemos sospechar otros posibles diagnósticos diferenciales como esofagitis eosinofílica o pacientes que cursen con tumores o anillos de Schatzki. Por eso se recomienda tomar biopsia durante estos procedimientos habitualmente si es que fuese necesario. Ahora bien, muchas veces se puede resolver con la misma endoscopía, con diferentes
asas o pinzas que pudieran retirar el cuerpo extraño. Ahora bien, en estos casos hay en un porcentaje menor, uno llega a que este paciente llega de algo quirúrgico y, pero sí ahí obviamente puede llegar por un cuerpo extraño que no logramos retirarlo o que puede generar una mayor complicación tener que realizar una cirugía. En general, cuando por un cuerpo extraño vamos a evitar llegar al proceso de tener que operar al paciente y la cirugía eventualmente va a ser mandatoria si es que yo vía endoscópica no lo puedo resolver y el paciente cursa, por ejemplo, con una mediastinitis extensa y ahí obviamente no tan solo la parte del lado digestivo, sino que también con los cirujanos de tórax debiésemos buscar la forma de resolverlo. Las estrategias quirúrgicas van a depender tanto de la ubicación como del estado del paciente y los abordajes obviamente mini-invasivos son los de primera línea en comparación a hacer cirugías abiertas. Dependiendo de la contaminación que pudiese existir, uno va a realizar excluir el esófago o realizar un cierre primario o cuando ya es algo extenso uno pudiese llegar a esofagectomías de rescate y que requieran em, excluir de forma o sacar de forma completa el esófago. Esos son casos excepcionales. Lo habitual es que la vía endoscópica y con los avances que hay en ese ámbito sea muy poco probable terminar haciendo un procedimiento de estas características. Ahora bien, con la ingesta de cáusticos, em, la ingesta de cáusticos es un evento es poco frecuente, pero sí pudiese ser devastador en los pacientes. Hay pacientes que tienen mortalidad por esto y también pudiesen dejar secuelas bastante graves en tanto a trastorno de evolución, deterioro de la calidad de vida y esto genera cargas significativas en los sistemas de salud como también múltiples hospitalizaciones, pueden terminar en múltiples dilataciones esofágicas y también cirugías reconstructivas. La incidencia real no siempre disponemos de los datos y hay obviamente un subreporte de esto. En adultos predomina la, la ingesta intencional, generalmente en contexto suicida o déficit cognitivo o en estado etílico. En niños, la verdad, sigue siendo un tema accidental por envases mal etiquetados o descuido en el almacenamiento de los productos habitualmente de limpieza doméstico. Em, Hay un punto que hay que tener claro de que los síntomas clínicos no se correlacionan siempre con la extensión del daño gastrointestinal y la ausencia de dolor o falta de lesiones orales no descarta una lesión esofágica grave o gástrica. Entonces esto es donde uno debiese tener un alto índice de sospecha. La mortalidad de este caso varía bastante y va a depender obviamente de en qué momento se logra diagnosticar y en qué momento llega el paciente al servicio de urgencia tras una ingesta de cáusticos. Em, Como lo vemos, las complicaciones eh, quirúrgicas de esto pueden llegar a ser bien altas. Em, Como les decía, la, el- los determinantes del daño van a depender de la naturaleza del agente. Lo que uno tiene que recordar es que hay ácidos y álcalis fuertes que producen lesiones más graves. Los álcalis habitualmente uno lo evalúa que genera necrosis por licuefacción, que lo que va a generar es que penetra rápidamente en la pared. En cambio, los ácidos generan necrosis por coagulación, que tiende a ser más superficial, pero igualmente destructiva. Em, la forma física también importa. Los sólidos generan daño preferentemente en boca y faringe porque están ahí más tiempo y los líquidos se transitan rápido y producen quemaduras esofágicas y gástricas extensas. La cantidad ingerida y el patrón son factores pronósticos claves y la ingesta voluntaria suele ser de mayor volumen habitualmente. Em,
El manejo inicial, cuando uno le llega a este tipo de pacientes, es ojalá apoyarse tanto en el paciente como en familiares en identificar la naturaleza, la forma y cantidad de que se haya ingerido y contactar a centros de toxicología para evaluar toxicidad sistémica. En ese caso, uno tiene que disponer y contactarse con el CITUC, que orienta de una forma bastante precisa, en cualquier horario y permiten estar atento a diferentes, eh, dan recomendaciones demasiado importantes y buenas en el momento en que uno está con este tipo de pacientes. Y lo otro es que hay que vigilar efectos sistémicos que puedan generar la ingesta de cáustico, como cirrosis, hipocalcemia e hiponatremia. En general, la evaluación del laboratorio inicial, uno va a pedir exámenes generales, como hemograma, función renal, pruebas hepáticas, pH, lactato, y evaluar esto nos permite predecir que pudiese generar una necrosis transhumoral. Y ahora bien, con las imágenes, lo que uno busca habitualmente son las radiografías, inicialmente bien buscando perforaciones, o el TAC con contraste, que nos va a permitir eh, clasificar la lesión, y también lo que va a buscar de forma es si hay perforación o extensión de la necrosis que pueda estar ocurriendo producto de esto. Em, Eso principalmente con las imágenes. Ahora bien, este es una indicación de endoscopía de emergencia, em, y lo que uno busca con la endoscopía es, cuando el escáner no está disponible o pudiese estar contraindicado, la endoscopía nos va a ayudar para evaluar la extensión de la visión. Em, Tiene algunas ciertas cosas que la endoscopía con el escáner se complementan, aunque las evidencias recientes pudiese sugerir que pueden ser equivalentes. Em, para la clasificación de las lesiones por cáusticos existe la clasificación de Sargat, la que va de 0 a 4 grados, va a depender de la profundidad y la extensión en que va a decidir el manejo posterior. Em, Esto, en ciertos casos va a evaluar el pronóstico, y también con esto nos va a orientar a el posible, cómo evoluciona el paciente, si con estenosis o no. Lo importante de la endoscopía es que tiene que ser en tiempos precoces, porque luego de que el paciente evolucione, y más allá de 72 horas, probablemente realizar una endoscopía va a generar más daño que aportar. Entonces, la endoscopía tiene un periodo en donde uno puede ayudarnos a clasificar y para ayudarnos al pronóstico para ver más o menos cómo evoluciona el paciente. En general, uno debiese, lo más habitual es que haya un manejo más bien conservador en pacientes asintomáticos o levemente asintomáticos, y en la clasificación de Sargar sea 1 o 2A. La conducta en general es soporte general y reintroducción precoz de la alimentación, obviamente evidenciando que no hay una lesión muy extensa. En los grupo 2 hay donde las lesiones ya son más graves. La vigilancia tiene que ser estricta. En estos pacientes, obviamente, hay que vigilarlos. El omeprazol ayuda, sobre todo en las lesiones más gástricas que esofágicas. Y el reinicio de la alimentación va a depender de cómo evolucione el paciente. En general son pacientes que tienen que tener un manejo multidisciplinario, en tanto en lo psicosocial como también en la nutrición, que no son pacientes que uno tampoco pueda mantener mucho tiempo sin la alimentación. Y el grupo 3 es el manejo en que ya es quirúrgico, en donde las lesiones o perforación pudiesen ser más extensas, y los abordajes van a depender tanto de las habilidades que se cuenten en los diferentes centros. En general, en estos pacientes la mortalidad es importante, y pero uno debiese evaluar en qué conducta seguir, y va a depender de la condición del paciente. Em,
Uno, obviamente que un bajo porcentaje llega a cirugías en que tengamos que hacer una esofectomía completa o hacer una gastrectomía. Pero si la condición del paciente así lo amerita, son procedimientos que se tienen que realizar para salvar la vida del paciente y después ver y reconstruir de alguna forma después cómo continuar con cada uno de nuestros pacientes. De las complicaciones, en general, las complicaciones que uno ve son la estenosis. Y esta estenosis esofágica puede ser lo más común y provocar una disfagia de difícil manejo, pero en general, con las dilataciones endoscópicas precoces cada 3 a 6 semanas, en general, pudiese el paciente volver a tener una buena calidad de vida. Y estos se pueden repetir en el tiempo y pueden ser más bien seriadas. Sí, ya después de 5 o 7 intentos, que son un par de meses incluso después de esto, se pudiese evaluar tener que hacer algún tipo de resección y reconstrucción esofágica. En general no es lo más habitual y que habitualmente con el tratamiento endoscópico los pacientes andan de buena forma. Otras complicaciones obviamente son neoplasias que después de un paciente que tiene ingesta a esto aumenta el riesgo a 1000 veces de tener tumores a nivel del esófago y por lo cual estos pacientes tienen que después seguir en seguimiento con endoscopía y a largo plazo. Respecto a la perforación esofágica, en general, las perforaciones esofágicas pueden ser por diferentes tipos de causas, tanto iatrogénicas como por eventos como el síndrome de Borjave, que es una ruptura producto de un aumento de presión intraesofágica luego de tener episodios de vómito. En general, la mortalidad es alta, es algo que hay que sospechar y hay que buscar. En general, entre más nos retrasemos en el inicio del tratamiento, la supervivencia se ve comprometida. En general, el gran porcentaje de los pacientes son por eventos iatrogénicos que tienen que en relación con todos los procedimientos endoscópicos que se hacen. Ahí lo que siempre se tiene que cuestionar que cada vez que indica una endoscopía tiene riesgo el paciente, no son procedimientos inocuos y puede terminar en una perforación esofágica. Y el síndrome de Borjave, dentro de las cosas que hay que recordar que habitualmente es la localización de donde se perfora el esófago, es a nivel del borde inferior izquierdo, en el tercio inferior. Y estos pueden ser defectos bastante grandes dependiendo de las condiciones. En general, la presentación son vómitos explosivos, dolor torácico retroesternal y otra de las otras cosas que uno tiene que ir a evaluar es el enfisema subcutáneo. Las localizaciones habitualmente eh, pudiesen ser, nos pudiesen orientar efectivamente, pero en general uno pudiese ver si hay mucho síntoma cervical, probablemente sea algo más bien proximal, torácico, obviamente va a estar asociado a dolor irradiado hacia el dorso o asociado a derrames pleurales, y abdominal acompañado un síndrome de irritación peritoneal o abdomen agudo. En general, la demora en el tiempo va a hacer que estos pacientes inicialmente puedan tener solamente dolor o un distrés leve, pero en pacientes que ya llevan más de 12 horas, 24 horas, estos pacientes pueden evolucionar con un CIRS que lleva una media estinitis y que el paciente se comprometa demasiado. Los diagnósticos diferenciales que uno tiene que siempre tener en estos casos es el infarto, la disección aórtica, el neumotransfusión y la pancreatitis aguda. Por lo cual muchas veces, y se ve habitualmente que pueden que se tomen escáner de más, pero esos escáner eh, nos pueden ayudar en demasía para diferenciar los diferentes tipos de diagnósticos diferenciales y poder llegar de forma oportuna. Los diagnósticos habitualmente lo que uno va a pedir son exámenes generales y las imágenes, lo que uno confía en mejor forma son el TAC con contraste em, oral y endovenoso que nos van a permitir ver tanto las consecuencias de la perforación como también dónde pudiese encontrarse la perforación. El esofagograma y la radiografía de tórax habitualmente nosotros los solicitamos, pero em, em, más en el seguimiento y cómo vamos siguiendo al paciente más que en el agudo.
pero dentro de lo más importante es que hay que tener una alta sospecha clínica. El rol de la endoscopía es fundamental, es útil para ante la sospecha y si el escáner es dudoso con respecto a esto, y siempre tiene que ser realizada por alguien más experto, no alguien que haga una endoscopia de forma solo diagnóstica, por decirlo, porque tiene que tener habilidades que pudiesen ayudarnos. Cuando son más bien pequeñas, pudiesen incluso eclipses endoscópicos ayudarnos a poder resolver la perforación. También existen opciones de colocar stent y prótesis esofágicas que también pudiesen ayudar y ser exitosos en defectos quizá un poco mayor. Y también tenemos la opción de ocupar terapias endoluminales asociado a VAC. Y esto, así como uno lo ve en la piel, pudiese encontrarlo también a nivel endoscópico, que nos pudieran ayudar a que cicatrice de mejor forma la perforación esofágica. En general, el manejo que uno espera es que sea estabilizar el paciente, encontrar dónde está la perforación y iniciar antibióticos lo antes posible, IVP y un soporte nutricional temprano. Em, y ya las indicaciones quirúrgicas es cuando un paciente ante este manejo inicial no lo logra y hay que tener una opción, obviamente, iniciar con un abordaje mínimamente invasivo idealmente, pero si no hay una buena respuesta al manejo, por ejemplo, endoscópico, uno debiese ver la opción de volver a lo quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico en general va a depender de la ubicación. Y esto, si es a nivel cervical, se hace una incisión cervical izquierda inicialmente y esto nos permite llegar al esófago y poder realizar la reparación de donde pudiese estar perforado. A nivel torácico, el abordaje idealmente por un cirujano de tórax y mínimamente invasivo, buscar en dónde está el defecto, si se logra identificar y realizar la reparación de esto. Y ya a nivel abdominal puede ser también mínimamente invasivo y buscar el cierre de este y asociar diferentes tipos de procedimientos como una yeyunostomía pensando en la alimentación del paciente después para continuar el manejo eh, médico. Pero en general la perforación esofágica es una patología en donde en la actualidad cada vez tiene más espacio lo endoscópico y luego lo mínimamente invasivo. Con respecto al síndrome de Mallory-Weiss, algunas palabras, es un síndrome en el cual debido eh, al aumento severo y repentino de la presión intraabdominal que se proyecta el contenido gástrico hacia el esófago, se producen desgarros de la mucosa que pueden alcanzar la vasculatura de esta mucosa y generar a nivel de la unión gastroesofágica una lesión que se produzca como una hemorragia digestiva alta. En general, es una de las causas habituales de hemorragia digestiva y tiene su incidencia principalmente en pacientes de 40 a 60 años, en general con predominio mayormente masculino. El diagnóstico, como toda hemorragia digestiva alta, es una hematemesis, puede estar asociado a dolor epigástrico y signos de shock como taquicardia, hipotensión eh, y eso principalmente el manejo es conservador, idealmente una endoscopía y buscar sitios de sangrado y controlar esto a través de epinefrina, inyecciones de epinefrina, electrocoagulación. eh, el realizar un acto quirúrgico por esto es muy poco frecuente y obviamente la evaluación va a ser a través de la amnesis, la, realizar un hemograma y obviamente un electrocardiograma para descartar posibles diagnósticos diferenciales. Pero el gol estándar para el diagnóstico es la endoscopia digestiva alta. Con respecto y ya terminando sería el trauma esofágico. El trauma esofágico es
por causa externa, una condición rara, no es tan frecuente. La prevalencia en centros de trauma es menos del 1% y habitualmente son en población principalmente hombres jóvenes. La ubicación más frecuente es a nivel cervical, un trauma habitualmente penetrante por cuerpo por arma de blanca, y el diagnóstico precoz es obviamente lo más importante ante pacientes que llegan al servicio de urgencia. Súper importante que hay una mortalidad muy alta, eh, y estas lesiones igual es poco frecuente porque habitualmente también están asociados a lesiones en vía aérea, pulmones y grandes vasos a nivel del cervical. El examen, o sea, dentro del examen físico, uno tiene que un alto nivel de sospecha, pacientes con dolor torácico, fiebre o disnea que puedan llegar al servicio de urgencia. Habitualmente lo que vamos a hacer es tomar un escáner cervical, em, y pudiese acompañarse uno de contraste oral. Y efectivamente uno debiese identificar las lesiones asociadas que pudiesen tener y la trayectoria de esta. La endoscopía uno la puede ocupar, no como siempre, y además nos puede ayudar también a nivel intraoperatorio para poder ver y dónde pudiese estar la lesión cervical. Y en general, en pacientes que estén muy estables, que no haya signos de perforación claros, uno pudiese dejar en UCI con un régimen serio y antibiótico de amplio espectro acompañado de una sonda nasogástrica, pensando en descubrir esto. Ahora, un paciente en que evolucione con un contexto de inestabilidad o sepsis severa, en general estos pacientes uno debiese plantear ir a explorarlo de forma eh, quirúrgica y no retrasar esto y poder ir a ver dónde puede estar la lesión. El tratamiento obviamente va a depender de dónde esté la ubicación. Habitualmente a nivel del cuello un abordaje cervical. Dependiendo de lo que uno encuentre, si son unas lesiones más bien pequeñas, pudiese ser una reparación primaria. Si no, uno debiese realizar un esofagostoma y dejar drenajes, principalmente para evitar fístulas o daño a nivel carotídeo. Y a nivel torácico, la reparación quirúrgica es de elección tanto a nivel torácico como abdominal. Si llega a ser dañar solamente el esófago abdominal por trauma es poco frecuente y probablemente se van a estar asociados a múltiples otras lesiones antes que solamente el esófago. Pero en general son cirugías de control de daño en pacientes cuando estén de forma eminentemente inestable. Bueno, mensajes finales. Em, y la patología esofágica de urgencia es poco frecuente, pero en lo que es, hay que estar con un alto nivel de sospecha y y ser crítico en eso, en el retraso del diagnóstico, que eso puede tener un impacto en la sobrevida del paciente. Nos vamos a estar apoyando claramente de imágenes. Estas pueden ser escáner. Habitualmente lo ocupamos con contraste, y esto puede ser también con contraste oral. Y alguna de estas patologías, obviamente, uno puede solamente tener manejo de observar, pero también hay que identificar de buena forma a los pacientes que haya que ingresarlos a pabellón. En este tiempo lo endoscópico nos está ayudando de gran forma y, no, y muchos pacientes se evita terminar en cirugías y eso también con mejores resultados a largo plazo. Así que eso, muchas gracias.